Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de cálculo diferencial. En este caso trabajaremos el concepto de antiderivada como operación inversa al proceso de derivación. Lo primero que debemos considerar es el concepto de función primitiva o función original. Entonces vamos a considerar aquí algunas funciones y una derivada. Entonces, si consideramos funciones como por ejemplo f de x igual a menos 3x a la 2 más 5, o la función f de x igual a menos 3x2 más 10, o f de x igual a menos 3x a la 2 menos un tercio, o f de x igual a raíz de 3, raíz cuadrada de 3, menos 3x a la 2, o f de x igual a menos 0.79 menos 3x a la 2, y derivamos cada una de ellas, podemos observar que su derivada siempre va a ser menos 6x. Si derivo la primera función, derivada de menos 3x a la 2 es menos 6x, derivada de 5, 0. Si derivo la segunda función, menos 6x, derivada de 10, 0. Derivada de la tercera función, menos 6x, derivada de un tercio, 0. Derivada de la cuarta función, derivada de raíz cuadrada de 3 es 0. Y la derivada de menos 3x a la 2 es menos 6x. Y lo mismo ocurre con la última. Tenemos que f' siempre va a ser, en este caso, menos 6x. Tenemos esta derivada. Pero, si miramos bien, en cada una de estas derivadas, de estas funciones, perdón, que consideramos para esta derivada, podemos observar que hay una forma general de escribir esta función. Sería f de x igual a menos 3x a la 2 más una constante. Esa constante, como podemos ver, puede ser cualquier número real. Quiere decir que esta derivada puede salir de cualquier función que tenga menos 3x a la 2 más o menos una constante. Quiere decir que solo habría una en particular si nosotros conociéramos con precisión el valor de c. Es decir, que nos dijeran c es 5, o c es 10, o c es menos un tercio, o c es raíz cuadrada de 3, o c es menos 0.79. A eso es lo que llamamos primitiva, cuando conocemos esa función original, ¿sí? Ahora, tenemos entonces una correspondencia entre una función y su derivada. Ahora, si quisiéramos regresar a esa derivada, a esa función original, tenemos f de x, f' de x. Si queremos pasar desde f de x a f' de x, tenemos que derivar la función, ¿sí? Derivar la función. Pero si queremos pasar de f' hacia la función original o la función primitiva, aparece el proceso de antiderivada, que también lo van a conocer con el nombre de integración. El proceso matemático de integrar, de integración. Siempre en la matemática se debe cumplir el proceso de reversibilidad. Quiere decir que si nos movemos de f de x a f' de x, debemos garantizar que hay un proceso que nos permita regresar desde esa derivada a la función original. En términos generales, la notación de la integral o antiderivada la podemos escribir de esta manera. La integral de f' de x, siendo f' la derivada, va a ser igual
a la función primitiva o función original más una constante c, que le llamamos constante de integración. Ahora, este símbolo es una S alargada, denota integración, ¿sí? En términos generales, podemos tener f, integral de f mayúscula de x respecto a x, este representa el diferencial, va a ser igual a f minúscula o la función primitiva más la constante. A esto es lo que se refiere el proceso de antiderivada a esta función original que regresamos al integrar una derivada, se le llama función primitiva o función original. En este video, pues lo que procuramos es, de forma muy general, construir de forma intuitiva ese concepto de antiderivada que también vamos a llamar integración. En otros videos miraremos las propiedades o las reglas de la antiderivada o integración para poder operar y obtener funciones primitivas.